Empezamos. Bien, chicos, entonces vamos a continuar. Recordemos un poco, estuvimos viendo en la clase anterior dos componentes más esenciales del Estado. Los tribunales de justicia, que en el Ecuador los llamamos cortes o juzgados, con la Corte Nacional de Justicia como elemento más importante, y estuvimos hablando de la burocracia. Vamos a continuar con esta perspectiva de la burocracia y vamos a ver el día de hoy el tema sobre las cárceles y si avanzamos sobre los aparatos ideológicos. Pero es importante cerrar esta perspectiva. Entonces, dentro del tema que estuvimos revisando la clase anterior, no olvidarse que dentro de esta perspectiva estamos continuando. ¿Sí? Burocracia en Ecuador. En Ecuador, para atender a las demandas de la población, funciona de manera centralizada, desconcentrada o descentralizada. Así funciona la burocracia en nuestro país. Funciona de estas tres maneras. Aquí, por favor, ir tomando en cuenta, pueden realizarlo dentro de un organizador, como ustedes deseen. Aquí vamos a ir analizando estos tres puntos. Entonces, tiene que quedar claro la diferencia entre uno u otro elemento. Perdón. Dentro de esta consideración, no olvidarse, ¿qué era propiamente la burocracia? Más que el sistema de organización de una institución, es la cantidad de papeles, de elementos que necesitamos para que el Estado funcione. Si yo necesito sacar una cédula, necesito unos papeles que avalen que he nacido dentro del territorio, algunos elementos. Para cada proceso hay una serie de papeles específicos. Obviamente las imágenes que yo les paso es una crítica a la burocracia. ¿Por qué razón? Porque la burocracia se ha convertido solo en eso, cuando en realidad la burocracia es una forma de organización de las instituciones del Estado. Es cómo vamos a organizar de manera coherente para que todos los procesos sean asequibles para todos y cada uno de los ciudadanos. Dentro de esta consideración, por lo tanto, es importante recapitular esto. Vamos con el poder centralizado. ¿Qué entendíamos realmente por poder centralizado? Consiste en reservar todas las decisiones y funciones públicas a manos del Estado. Por lo tanto, la centralización del poder funcionó hacia años atrás e implicaba que solo las grandes ciudades se podían realizar trámites o se brindaban servicios, generando a las personas que viven lejos y que no tenían recursos, que no tengan tiempo ni la posibilidad de trasladarse. Para hacer cualquier trámite había que venir a la ciudad de Quito. Cualquier cambio de las provincias era necesario venir a la ciudad de Quito porque aquí estaba todo el aparataje institucional, todas las instituciones que no se encontraban en ninguna de las provincias. Eso generaba problemas. Había lugares donde no había acceso, había lugares, por ejemplo, se vio esto claramente en la cedulación. Hubo un tiempo en el Ecuador que fue muy importante que todos los ciudadanos tengan la cédula. Y se dieron cuenta que muchos ciudadanos de poblaciones dentro de las provincias no tenían la cédula. ¿Por qué sucedía esto? Muchas veces cambios de nombre, muchas veces problemas en los datos, generaba inconvenientes y esos datos había que cambiárselo directamente en la ciudad de Quito, lo que generaba inconvenientes. A eso llamamos nosotros poder centralizado, que todas las funciones públicas están en manos del Estado y en un Estado central, que no se puede guiar de ninguna otra forma. Vamos con el poder desconcentrado. La desconcentración está dentro del cuadro de la centralización, que solo se distingue por la forma periférica en la que funcionan estos elementos. Podemos decir que la desconcentración funciona, o es el funcionamiento del Estado central a nivel provincial, cantonal, parroquial. Es cuando llevamos una de estas entidades a las parroquias, provincias. Pero estos elementos o estas instituciones siguen tomando las consideraciones o siguen reportando al gobierno central. Miren lo que está en la imagen. Vemos aquí a cada una de estas instituciones
pero todas y cada una de ellas, para tomar decisiones amplias, deben reportar su análisis al gobierno central, ¿sí? Esa es la idea de lo que estoy graficando yo aquí. El Estado central funciona de forma desconcentrada en todo el país a través de nuevas organizaciones institucionales para la planificación y distribución del trabajo, basadas en zonas, distritos, circuitos, que permiten atender mejor a la población. Pongamos un ejemplo concreto. El Ministerio de Educación es un gobierno central, es parte del gobierno central. El Ministerio de Educación toma decisiones de la educación a nivel de todo el país, pero para que sea más asequible lo que está sucediendo en una escuela, en un colegio, se crearon diferentes distritos, que son prácticamente la desconcentración del poder central para que pueda de esta manera tomarse decisiones más eficientes y que se pueda llegar a toda la población. Pero esos distritos de educación, los distritos zonales y los distritos provinciales, no pueden tomar decisiones directamente sin que el Ministerio de Educación interceda. Eso es gobierno desconcentrado. Dentro de esta consideración. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro el ejemplo? No se olviden, para tener en cuenta sobre todo esta perspectiva. Déjenme un ratito que está esto clavándose. Ya, listo. Dentro de esta consideración, entonces, no olvidarse. Centralizado se centra en el Estado central. Todos los papeles tienen que ir burocráticamente al poder central y no hay nada en las provincias ni en las ciudades. Desconcentrado. Ese poder central, para desconcentrar el poder, lo lleva a las provincias, a las localidades alrededor de todo el país, pero sigue tomando las decisiones el poder central. Poder descentralizado. El poder descentralizado significa la distribución del poder del Estado hacia niveles de gobierno regional, cantonal o parroquial. La Constitución de 1998 hasta 2008 postula que el Estado funciona de manera descentralizada, lo que significa que los municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales asuman el manejo de ciertas competencias. Ahora ya no se llama solo el municipio de Quito, sino es el gobierno autónomo descentralizado de Quito. ¿Qué significa esto? Que el gobierno autónomo descentralizado, el GA de Quito, puede tomar decisiones. Pongamos un ejemplo, antes de que se dé todo el proceso de la pandemia. El gobierno autónomo descentralizado de Guayaquil no asumió el pico y placa, lo que significa que cualquier carro podía salir a cualquier hora. El gobierno de Quito asume este pico y placa, entonces cada placa funciona de una forma diferente. ¿Por qué pueden hacer esto? Porque los gobiernos autónomos descentralizados tienen competencias bajo ciertos elementos puntuales. ¿Qué hubiera pasado si éramos todavía netamente centralizados? Había que esperar que el gobierno central tome una decisión, enviar burocráticamente papeles para determinar que este proceso era el más eficiente. Por lo tanto, el Ecuador funciona de las tres formas. De manera centralizada, porque el Estado central toma decisiones para todos. Por ejemplo, ¿qué pasó con el COE nacional? El COE nacional tomó una determinación como gobierno rector en cuestiones de emergencias y determinó que todas las 8 provincias debían regirse bajo el toque de queda y demás consideraciones. Quien incumpla, como pasó en la ciudad de Quito, el gobierno autónomo descentralizado de Quito quiso tomar otra decisión, no podía, porque el gobierno central toma decisiones a nivel del país. Si hablamos de gobierno o de poder desconcentrado, hablando de esto mismo del COE, por poner un ejemplo, por poner un símbolo, los COEs provinciales determinan lo que va a pasar dentro de sus provincias, toman las decisiones en base a lo que he dicho o que se ha dicho en el COE nacional y no pueden irse en contra, pero siguen tomando decisiones. En cambio, en el poder descentralizado, los gobiernos autónomos descentralizados toman decisiones
para las necesidades más oportunas de sus ciudades. Necesitamos, creo yo, ya imperiantemente que las calles se mejoren. Debería el gobierno autónomo descentralizado tomar decisiones para el mejoramiento, sin pedir la autorización al gobierno central. Y creo que es menester ya para nuestra ciudad algunos cambios que no son visibles. Esos son los tres elementos, no se olviden: poder centralizado, desconcentrado y descentralizado. Tienen características particulares, pero el Ecuador en cuestión de burocracia funciona de las tres formas. Hay papeles o elementos o trámites que deben ir directamente al gobierno central, hay trámites que van a los GATS, hay trámites que van a niveles intermedios, que después superponen su perspectiva al gobierno central. Ese es el funcionamiento en cuestión de burocracia dentro de nuestro país. La idea es que se pueda generar esto que vemos en la imagen. Si nosotros consideramos, por ejemplo, que lo que voy a señalar es la ciudad de Quito. Dentro de la ciudad de Quito, cada uno de sus habitantes puede guiar los procesos burocráticos dentro de la ciudad. Así también, tomando en consideración que lo que vemos desde el gobierno central, todos esos trámites que ya superen las competencias de el gobierno autónomo deben ir hacia este gobierno central, intercedidos tal vez por un intermedio que podría ser esto que llamamos desconcentración. ¿Sí? La imagen sintetiza todo lo que hemos visto y la perspectiva es que todos podamos alcanzar niveles burocráticos más eficientes, tomando en cuenta y recordando un poco la definición de Weber, de Max Weber, que es deseable que la burocracia cumpla con los principios de eficiencia, transparencia, agilidad, pertinencia y gratuidad. Después evaluaremos si realmente se cumple o no, pero ese es el objetivo por el cual se ha descentralizado y desconcentrado el poder. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No se olviden sintetizar, no es obviamente un deber ni nada por el estilo, es un trabajo aquí en clase. Pueden hacerlo por medio de un gráfico, tratando de poner centralizado, desconcentrado, descentralizado y ejemplificando, o pueden hacerlo por medio de algún organizador. Lo importante es que ustedes en su cuaderno lo tengan claramente explicado. Y si hay algo más que complementar, lo podemos hacer. He puesto algunos ejemplos como visiones principales de esta idea. Vamos con el siguiente punto. Las cárceles. Que realmente ya ahora las conocemos como centros de rehabilitación. ¿Qué es propiamente una cárcel? ¿Qué entendemos por cárcel? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Qué es lo que llamamos cárcel? Lugar en donde se retienen a los seres que producen un mal a la sociedad. Ya, muy bien, espacio físico. Bueno, no a los seres, digamos a los seres humanos, todos los seres, pero es un espacio físico que está especialmente pensado o ideado para albergar personas que han afectado o se han ido en contra de la ley. Albergar a personas que han actuado fuera de la ley. ¿No? Que han causado evidentemente un daño a la sociedad. El propósito es mantener a estas personas alejadas de la sociedad mientras cumplan la pena por un delito. Esto también lo pensó un filósofo, Michel Foucault, como perspectiva social. Hasta hace poco, las cárceles fueron espacios nocivos, peligrosos e insalubres. Y supuestamente hasta hace poco, porque vimos en el último caso del amotinamiento en las cárceles que sigue estando dentro de esta perspectiva. Pero por lo menos hay un cambio.
Ya vamos a ver cuál es. Antes, la perspectiva de las cárceles era principalmente esta visión donde en el interior principalmente se daban preferencias. Era antes un sistema, y digo supuestamente porque realmente se vio en el último caso que no hemos cambiado. Sistema de preferencias. Es un componente esencial de todo estado, los centros de rehabilitación principalmente, para que estas personas puedan rehabilitarse y cambiar. Pero ¿qué sucede en la realidad? Vamos a ir analizando esta perspectiva. Las cárceles modernas promueven una nueva definición de reclusión basada en el respeto de los derechos. Respeto a los así llamados PPL o personas privadas de la libertad. Ya no son considerados como presos, sino como personas privadas de su libertad, lo que incluye esfuerzos por su rehabilitación. Entonces, el respeto a los derechos y el objetivo de estas personas privadas de la libertad es que alcancen rehabilitación. Mediante procesos educativos que procuren su reintegración a la sociedad, instruyéndole en capacidades de ocupación, trabajo. Busca incluir atención a la salud física, psicológica, espiritual de los internos. El objetivo es devolver a la sociedad seres humanos positivos, conscientes y decididos de no volver a incurrir en los errores del pasado y con capacidad para convivir en paz. ¿Qué pasa en nuestra realidad? Porque si ese es el objetivo de las cárceles en la actualidad, de estos centros de rehabilitación, ¿por qué estas personas vuelven a los centros de rehabilitación? ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué razón sucede esto? Ideas, opiniones. Tal vez porque la rehabilitación no funciona muy bien como se esperaba. Tal vez. ¿Dónde está el fallo, según usted, Ismael? ¿Dónde está el fallo? ¿Dónde falla la rehabilitación? ¿Qué me dicen los demás? ¿Dónde falla la rehabilitación? ¿Por qué realmente las personas no salen y generan un proceso de cambio y tienen que volver otra vez a estos centros? Opinen, jóvenes. Miren que es una consideración de actualidad. Recién estuvimos en este problema de los centros de rehabilitación y los amotinamientos y una cantidad increíble de personas muertas. ¿Por qué no son centros de rehabilitación y por qué ha muerto tanta gente? ¿Qué debemos hacer o qué deberíamos hacer para cambiar esto? Propongan. Ustedes pertenecen dentro de esta consideración del Estado ecuatoriano, entonces es importante hablar de estos temas. Vamos a ver, y pregunto yo. ¿Qué me dice Yamilet? Me perdí de la pregunta. ¿O no? ¿Qué me dice Yamilet? Cuénteme. Si está, no está. Ahí le veo, pero no me contesta. Listen dice que tiene mal conexión. Oh, ok, no hay problema, vamos. Gracias, Tatiana. ¿Le toca a usted? Así es, por colaborar hay que colaborar con todo. Dele, cuénteme. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué estas personas regresan otra vez a las cárceles en nuestro país? No me diga que ya se le dañó porque ya habló, ya. No, sí. A ver, vamos.
¿Qué opina? Su opinión, su criterio. Piénsele. Idealización. ¿Qué será? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué regresan? No se olviden, a ver, algo sí que quiero puntualizarles. En la educación, aquí en clase, no estamos aprendiendo solo fórmulas ni cuestiones textuales. Deben aprender a argumentar, a dar criterios. Es lo que se pide como perfil en general de ustedes que van a ser bachilleres, es que tengan criterio, que tengan argumentos críticos sobre temas que nos competen en la realidad. Y este es un tema que ha venido recurriendo ya dentro del modelo carcelario en el país y que fue mucho más evidente en el último proceso. Cuando había dinero en el Ecuador, cuando había el boom petrolero y todos estos elementos, entonces fue mucho más sencillo tratar de sostener los ambientes carcelarios. ¿Qué pasa ahora? Ya no tenemos ese sistema y las mafias siguen controlando las cárceles, los centros de rehabilitación. Porque esas personas no cambian de perspectiva o no pueden cambiar. Les dejo esta pregunta. A veces por miedo a represalia. Ya, muy bien, a veces por miedo a las represalias de las mafias que existen detrás. Entonces hay que cambiar toda la perspectiva, toda la organización. No es el problema solo de las personas que están dentro de los centros de rehabilitación, es un problema de toda la sociedad, porque está encaminado dentro de esta perspectiva. Pero aún así, seguimos dentro de la visión. ¿Por qué siguen recurriendo estas personas? Según el tipo de privado de la libertad, persona privada de la libertad, las cárceles actuales se clasifican en cárceles para hombres, mujeres, adolescentes. Igualmente hay pabellones de alta, mediana y baja seguridad, dependiendo del delito cometido. Vemos también un cambio, por ejemplo, de la cárcel del centro en comparación de la nuevo centro de rehabilitación en La Tacunga y algunos cambios de estas perspectivas, pero sigue existiendo el problema latente. ¿Cómo combatir las mafias, la corrupción dentro de las cárceles? Parecía que habíamos cambiado de perspectiva, pero sigue siendo un problema. Y estas personas tal vez encuentran, bueno, una por represalias o otra también, encuentran que al salir no hay más opciones que seguir dentro del mismo proceso. Hay que cambiar todo el medio. Ustedes pueden decir, bueno, a mí no me interesa porque es cuestión de un grupo de personas. En realidad es un problema de todos los ciudadanos, porque si no hay fuentes de trabajo, ¿qué podemos esperar dentro de estos procesos? Bien, chicos, vamos a ir cerrando esta perspectiva. Hablaremos de los aparatos ideológicos dentro del Estado muy brevemente porque nos preocupa un tema mucho más importante, la siguiente clase, que es la educación, que es fundamental para generar cambio. La educación debe generar cambio de perspectiva, de mentalidad, no solo para que usted obtenga un título, no es ese el objetivo. Y no se olviden, día domingo, quienes vayan a votar, voten conscientemente y coherentemente en las necesidades de nuestro país, no en lo que le ofrecen, sino en quién pueda cambiar realmente de perspectiva en función a las necesidades propias. No sean apasionados ideológicos, sobre todo vean la necesidad de nuestro país. Gracias, jóvenes, gracias, Clau, con